En principio desde Wikimedia Argentina, que es la organización que en Argentina lleva, digamos, los proyectos vinculados a la Fundación Wikimedia Internacional, que a su vez es la que sostiene proyectos como Wikipedia. Desde el año pasado hemos empezado a pensar sobre un problema que conocemos, que es el de la brecha de género en Wikipedia en particular, ¿no? Y bueno, en la planificación de este año teníamos ya la intención de empezar a articular con algunas organizaciones vinculadas a temas de género para, digamos, por un lado presentar el problema y ver qué podíamos hacer en conjunto. Y acá estamos haciendo el primer experimento en el país de este tipo de taller de edición de contenidos de Wikipedia vinculados a temáticas de género específicamente. Está dirigida a cualquier persona que esté interesada en el tema de Wikipedia, construcción colaborativa de contenidos. En particular, estamos trabajando sobre un tema que nos preocupa en Wikipedia en particular, que es la brecha de género. Digamos, existen muchas menos mujeres editando que varones. Nos preocupa porque Wikipedia pretende ser un compendio de todo el conocimiento producido por la humanidad y que efectivamente existe una brecha de género en términos muy importantes. Implica sesgos en el contenido, implica voces que no se escuchan, etc. Y el objetivo es contar un poco cómo se construye Wikipedia por un lado y otros proyectos vinculados a la Fundación Wikimedia, y tratar de alentar a nuevos editores, sobre todo nuevas editoras, a participar activamente. Y Wikipedia es una enciclopedia libre, construida con el aporte voluntario de miles de usuarios que están conectados a Internet y que a través de un software que es el Wiki, que permite justamente la edición de muchas personas sobre un mismo texto, van construyendo en función de lo que cada uno sabe y, digamos, de las distintas visiones sobre determinados temas, los artículos como una enciclopedia tradicional, solo que su método de construcción, digamos, es no convencional. Todo el contenido de Wikipedia tiene permisos explícitos que permiten la copia, la reutilización. Si a vos te interesa editar un libro hecho de artículos de Wikipedia que a vos te interesan, tenés toda la libertad de hacerlo sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Bueno, este es un poco el espíritu de nuestros proyectos. Wikipedia la hace cualquiera que considere que tiene algo valioso para aportar en términos de la información que está ahí presente. Confiable es tan confiable como cualquier otra fuente de información, digamos. O sea, todas las fuentes de información están emitidas por alguien que seguramente tiene límites en lo que conoce, tiene intereses en lo que dice, ¿no? Y, digamos, la particularidad de Wikipedia es que no hay un ejercicio de autoridad, digamos, arbitrario o definido, digamos, desde alguna especie de figura, digamos, externa o superior, sino que básicamente es una enciclopedia que está construida de manera horizontal por todos los que creen que tienen algo que aportar y que además lo pueden fundamentar, ¿no? Porque Wikipedia no es una fuente primaria, es decir, es una fuente de información de referencia, donde yo pongo lo que ya otros han averiguado, sistematizado, y tengo que citarlas, ¿no? Como en cualquier fuente de información bien hecha académicamente. Ya no tiene un público focalizado. Prácticamente todas las personas en el mundo que cuentan con acceso a Internet utilizan Wikipedia. En las últimas mediciones, por ejemplo en el mes de abril, indicaron que nuestras páginas se vieron en el mes, digamos, en 18.000 millones de oportunidades por 500 millones de personas, que es más o menos un tercio de la población que tiene acceso regular a Internet en el mundo. Si ya no tenemos un público focalizado. Por supuesto, todo aquel que esté buscando información suele aparecer Wikipedia como, digamos, un sitio que brinda información rápida y más o menos organizada sobre una cantidad enorme de tópicos. Y por eso, por ejemplo, es el sitio preferido de alumnos, estudiantes, periodistas. Son públicos que particularmente usan Wikipedia con mucha intensidad.
En ese sentido, como decía hace un momento, Wikipedia no intenta ser más que una enciclopedia. ¿Qué es una enciclopedia? Una colección exhaustiva del conocimiento producido por la humanidad. Tiene una particularidad que tiene que ver con cómo se construye Wikipedia, y en esto sí es muy distinto a las enciclopedias tradicionales. Las enciclopedias tradicionales estaban desarrolladas por expertos que escribían artículos que a su vez eran controlados, revisados por comisiones de expertos en su misma temática. Wikipedia en este sentido es radicalmente distinta. Cualquier persona, sin importar su nivel de experticia, puede contribuir en Wikipedia. Digamos, normalmente cuando alguien pasa de lector a editor es porque descubre que hay algo que no está del todo bien. Eso puede ser un simple error ortográfico que lo hace descubrir el botoncito editar, o puede ser que uno encuentra que un contenido está incorrecto, está incompleto, está sesgado en sus perspectivas. Bueno, si uno quiere participar en Wikipedia, lo único que tiene que hacer es saber que arriba de cada artículo hay un botón que dice editar, que está muy visible cuando uno lo encuentra, pero casi nadie lo ve. Entonces, cuando uno encuentra un error o cuando uno busca una información que no está desarrollada, lo que puede hacer es apretar el botón editar y corregir la información que está mal o crear un artículo nuevo. Por supuesto, hay una interacción compleja con toda una comunidad de personas que están trabajando para desarrollar Wikipedia, trabajando voluntariamente. Entonces puede ser que, y es muy probable que lo que uno escriba, otra persona diga, bueno, me parece que eso no está bien, o podría estar mejor de tal otra manera, o quizás se podría expresar así o asá, y se genera un diálogo, a veces amable, a veces un poco menos amable, pero lo cierto es que hay una interacción y una dinámica permanente de trabajo conjunto con otros editores. Sí, los desafíos de Wikipedia en particular, bueno, uno tiene que ver con el motivo de esta actividad en la Universidad Nacional de Cuyo, que es ampliar la cantidad de voces que hay en Wikipedia. En particular, atender algunas brechas que nos preocupan. Una de ellas, una de las más importantes, es la brecha de género. Otro de los desafíos que tenemos en el futuro inmediato tiene que ver con cómo promovemos el desarrollo de Wikipedias en lenguas que tienen muy poca representación en Internet. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de trabajar en nuestro país con comunidades que hablan guaraní, aymara, quichua, mapuche. Existen Wikipedias en todos estos idiomas, pero son Wikipedias muy pequeñitas y que todavía no han alcanzado esa dinámica comunitaria que requiere una cantidad de editores que interactúen entre sí para generar así una especie de efecto virtuoso sobre la creación de contenidos. Es muy difícil averiguar el tema de la brecha de género porque es muy difícil saber quiénes son exactamente los que editan Wikipedia, ¿no? Pero bueno, hay investigaciones hechas con distintas metodologías que indican, digamos, que los usuarios, digamos, identificados identificables en su género estarían en el orden del 9%, hay otra investigación que dice el 13%, hay otra más que dice que todas tienen distintos métodos, ¿no?, de seleccionar los usuarios. Ahí por un lado están esas hipótesis en relación a cómo afecta esta cuestión concretamente a los contenidos de Wikipedia. Y por otro lado también está las hipótesis de por qué podría estar pasando esto, que están muy vinculadas a la generalidad de la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología. Más allá de que Wikipedia tenía algunas razones, o sea, había algunas razones para esperar que no fuera exactamente así, porque bueno, hay algunas tendencias en la participación de mujeres en el mundo de las TICs, digamos, en general, que han ido cambiando mucho en los últimos años, particularmente la participación de mujeres en redes sociales ha crecido mucho, digamos, de una brecha de género muy profunda de hace 10 años o un poco menos, hemos pasado a niveles de estabilización o incluso, digamos, se ha revertido, ha pasado a ser al revés, ¿no?
Wikipedia tiene, digamos, si bien está muy vinculada al mundo de, digamos, de cierto tipo de aplicaciones más o menos avanzadas en Internet en particular, o de la web 2.0 en particular, como está orientada a contenidos y como es un trabajo de tipo voluntario, había como unas esperanzas de que pudiera ser distinta la dinámica. Otros proyectos, además de Wikipedia, el que en este momento más rápidamente está creciendo, incluso más rápido que Wikipedia, se llama Wikimedia Commons y es un repositorio de archivos multimedia libres. Tenemos ya más de 13 millones de archivos multimedia. Cuando ustedes abren un artículo de la Wikipedia y hay una foto o una ilustración o un archivo de audio o un video, todos esos archivos están alojados en Wikimedia Commons, que tiene su propia dinámica independientemente de que se utilice para ilustrar la enciclopedia. Como Wikimedia Argentina estamos con muchos deseos de participar en un concurso internacional que se hace ya desde hace un par de años en muchos países del mundo, que se llama Wiki Loves Monuments, Wiki ama a los monumentos, que es un desafío para fotógrafos aficionados y profesionales, no importa ser un experto, para tomar registros fotográficos de sitios, monumentos o objetos que están en el espacio público y que son considerados, que están catalogados como monumentos históricos o de valor patrimonial. El año pasado se hizo a nivel europeo, participaron una buena cantidad de países y se registraron más de 160.000 fotografías de monumentos que muchos de ellos no tenían ninguna representación en la web y que hoy tienen sus fotos, están ilustrando los artículos de la Wikipedia y están disponibles para cualquiera que los pueda usar, porque en Wikimedia Commons, al igual que en Wikipedia, todo el contenido se puede usar con cualquier fin por cualquier persona. Nosotros usamos licencias que otorgan permisos explícitos para que todo nuestro contenido pueda ser reutilizado sin necesidad de tener que preguntar.